En esta serie de videos analizaremos la Constitución Bolivariana de Venezuela para contrastar lo consagrado en ella respecto a derechos fundamentales, principios y obligaciones del Estado versus la realidad. ¿Por qué analizar la Constitución Bolivariana de Venezuela? ¿Qué tiene que ver la Constitución venezolana con nuestro país? La respuesta es evidente a pesar que a algunos les gustaría hacernos creer que no hay nada en común, y es que la Constitución Bolivariana de Venezuela es resultado de un proceso constituyente muy similar al que está viviendo Chile hoy en día. Recordemos que en su momento Hugo Chávez y junto a la clase política venezolana engañaron a su pueblo prometiéndoles que a través del proceso constituyente no se pretendía instaurar el socialismo, sino que una verdadera democracia en Venezuela. Recordemos también que el proceso constituyente venezolano, al igual que el proceso constituyente chileno, tiene su génesis en una crisis social, donde la clase política venezolana, igual que la clase política chilena, capitalizaría el malestar ciudadano ofreciendo como gran solución a la problemática social generada en gran medida por los mismos políticos, la redacción de una nueva Carta Fundamental, la cual vendría a mejorar la calidad de vida de los venezolanos de forma acción de una nueva Carta Fundamental, la cual vendría a mejorar la calidad de vida de los venezolanos de forma sustancial, a través de la inclusión en ella de derechos sociales, principios como por ejemplo el principio de solidaridad, el cual daría mayor protagonismo al Estado venezolano en materia económica, transformándolo en un Estado empresario, cambiando finalmente el modelo económico imperante hasta ese entonces en Venezuela por uno de corte totalitario, el cual haría crecer el Estado de manera exponencial, concentrando el poder en unos pocos, corrompiendo las instituciones del Estado, el cual sería capturado por operadores políticos y burócratas, limitando las libertades ciudadanas y tomando las medidas que terminarían destruyendo la economía venezolana, generando el resultado completamente opuesto al prometido al pueblo, el cual vive probablemente la peor crisis económica, social y moral en toda su historia, afectando a todos, sin distinción, pero principalmente a los más pobres. En este análisis buscamos tres objetivos: dar a conocer la violación sistemática de la Constitución Bolivariana de Venezuela por parte del Estado venezolano respecto a los derechos fundamentales, principios rectores y las obligaciones que ésta consagra para con sus ciudadanos. Busca también, a partir de la experiencia venezolana, destruir el mito urbano arraigado en parte importante de la población en Chile, en creer que para mejorar su calidad de vida y solucionar los problemas sociales en el país, bastaría con redactar una nueva constitución política. Y finalmente, este trabajo busca proyectar eventuales escenarios que podrían darse en Chile en caso de aprobarse una nueva constitución, en tanto que ésta consagraría exactamente los mismos derechos, las mismas obligaciones, los mismos principios y un modelo económico muy similar al fracasado modelo adoptado por Venezuela hace ya un par de décadas. Para analizar la Constitución Bolivariana de Venezuela, nos serviremos de otro documento como herramienta para que a través de este documento, que es el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, la señora Michelle Bachelet, sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, podamos finalmente analizar la Constitución Bolivariana de Venezuela en tanto las constituciones en general consagran derechos humanos fundamentales. Partiremos este análisis en el número 2 de este informe, que dice relación con los derechos económicos y sociales. En su numeral 10, este informe señala básicamente un resumen, un preámbulo del por qué se está generando esta crisis y estas violaciones a los derechos económicos y sociales en Venezuela. Y es principalmente debido a factores económicos, ya que la crisis económica y social se agudiza entre 2018 y 2019, la economía se contrae, la inflación se dispara, por ende los ingresos del Estado disminuyen, a raíz también de una reducción en las exportaciones de petróleo, lo que impacta directamente en la población en Venezuela, afectando estos derechos económicos y sociales. El numeral 11, por su parte, señala que el salario mínimo en Venezuela ya no se le puede considerar como un salario de subsistencia. Señala también que en abril del 2019 el salario mínimo cubría únicamente el 4,7% de la canasta básica de alimentos. Finalmente, este numeral señala que las personas entrevistadas por la alta comisionada
manifestaron que los ingresos mensuales de sus familias daban para adquirir aproximadamente 4 días de comida por mes. Conocida la realidad respecto al salario mínimo en Venezuela, vamos a analizar el artículo 91 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, el cual nos indica que todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas. También este artículo 91 nos señala que el Estado garantizará a los trabajadores del sector público y privado un salario mínimo que será ajustado cada año tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. Aquí podemos observar claramente la primera contradicción entre la Constitución Bolivariana de Venezuela, lo que consagra este artículo 91, versus la realidad en Venezuela, puesto que el artículo 91 en definitiva consagra un derecho, que es el derecho de los venezolanos a un salario suficiente que les permita vivir con dignidad. Sin embargo, lo señalaba en el informe, su numeral 11, nos indica que el salario ya no se le puede considerar ni siquiera como subsistencia. Por otra parte, el mismo artículo 91 nos indica que el sueldo mínimo deberá tener como referencia el costo de la canasta básica. Sin embargo, la realidad en Venezuela es que el sueldo mínimo no alcanza a cubrir ni siquiera el 5% de esta canasta básica. Recordemos que hasta ese entonces, el informe también lo indica, el equivalente al sueldo mínimo era 7 dólares estadounidenses por mes. Entonces estamos ante una vulneración abierta a lo que indica y lo que consagra como un derecho la Constitución Bolivariana de Venezuela. Pasaremos al numeral 12 de este informe, el cual nos indica que el desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión, han tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida, entre otros debido al deterioro de servicios básicos como el transporte público y el acceso a la electricidad, agua y gas natural. Vamos a analizar nuevamente la Constitución Bolivariana de Venezuela en su artículo 87, en el cual el Estado garantizará la adopción de las medidas necesarias que le proporcionen a los venezolanos una existencia digna y decorosa, y le garantice el pleno ejercicio de este derecho. Vemos nuevamente otra vulneración a la Constitución Bolivariana de Venezuela, otra contradicción entre lo que en ella se consagra versus la realidad, ya que por una parte el artículo 87 nos señala que el Estado tiene como obligación garantizar las medidas necesarias que proporcionen una existencia digna y decorosa. Sin embargo, la realidad es que debido a la corrupción del Estado, al desvío de los recursos, la falta de mantención, se produce una violación al derecho de un nivel adecuado de vida, producto también en parte del deterioro de los servicios básicos, como el transporte, agua, gas y electricidad. Por otra parte, el artículo 82 de la Constitución Bolivariana de Venezuela nos habla sobre los servicios básicos esenciales. Dice que toda persona tiene derecho a servicios básicos esenciales. Se estaría nuevamente vulnerando, es decir, lo que dice el papel versus la realidad no tiene ninguna relación. Con esto nos damos cuenta que no necesariamente porque un derecho o una obligación estén consagrados dentro de una constitución, esta se va a cumplir a todo evento, ya que estos derechos sociales, para que puedan ser proveídos, dependen directamente de la generación de recursos por parte del Estado, de que ingresen recursos económicos a arcas fiscales, ya que son más que derechos, bienes económicos que dependen, como lo podemos constatar en el caso venezolano, de los recursos económicos. Porque el día en que estos recursos no existan, como en el caso de Venezuela, difícilmente el Estado podrá entregar estos beneficios, estas aspiraciones sociales. Con esto damos por finalizado este primer video donde hicimos una introducción al tema y analizamos el acápite sobre los derechos económicos y sociales. Los dejamos invitados a los demás videos que le siguen para que podamos seguir analizando la Constitución Bolivariana de Venezuela a través de este documento que es el informe elaborado por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos sobre la situación precisamente de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. Si es que te gustó este contenido, te pedimos que te suscribas a nuestro canal, que compartas este video en tus redes sociales y que dones a Vanguardia
ya que es la única forma en que podamos seguir dando la pelea tanto en la calle como en la cultura. Hasta la próxima.